Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer una reacción a Los villanos no tienen razón. Con esto en la parte 2 porque no me vi la parte uno y de hecho quizá mañana lo haga otro día. Así que vamos allá. Los villanos ¿Sabías que parte la 1. muerte en realidad no era la mala de la película El Sí. gato con botas 2? Thanos no solo tiene un Thanos final de no héroe solo en tiene un Infinity War, final. sino ¿Qué? ¿Un también final? tiene un inicio de héroe. ¿Qué? A pesar de que existen villanos que se merecen sus finales tan aterradores como Gastón, hay Sí. muchos en el arsenal de Disney que prácticamente Final tienen de- razón del por qué Sí. son de esa manera. Que el héroe de la película El héroe de- es forzado, malintencionado Sí, y mal- artificialmente y por los guionistas de Disney a Sí. parecer ser el villano con tal de enviar su mensaje a la audiencia. Sí, eso es en gran parte. Sí. Y ahora Yo decido lo que todos ellos merecen. Whis, Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. el Light Yagami, Joker. Wow. El caos pronto llega. El mundo en realidad es espléndido. Pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza. Villanos que sí se merecen lo que les pasó. Honestamente, no Ujú. creí que llegaría a sacar una segunda parte de esto, pero Wow. en vista de que algunas personas siguieron Ujú. preguntando y recomendando videos de este tipo, Sí. sumado a que al parecer la gente sí va a seguir hablando. Yo repaso a algo que dije en la primera parte, Ay, y long. es sobre la motivación que suelen tener algunos Ujú. villanos, pues Su sí, motivación. existen villanos con motivaciones bastante comprensibles y a veces un Ujú. poco justificadas, Un pero poco. hablando en general de la mayoría de villanos vistos en series o películas, estos son muy Ujú. genéricos en esto, Ujú. algunos buscando solo poder, conquista, Ujú. riquezas, o simplemente son malos solo porque sí. No Ujú. todas las historias son de héroes contra villanos, y no siempre el héroe Ujú. suele ser el protagonista, pues hay veces en las También que el hay antagonista suele ser el héroe, y el Sí. villano llega a ser protagonista, y, como ya dije Wow, con eso sería anterioridad, muy algunos interesante. villanos suelen tener un carácter e historias con las cuales podemos empatizar, pues a fin de cuentas algunos personajes no siempre fueron así, O sea, pues lo de algunos Maléfica. solían ser buenas personas, que Tylo, por un motivo u que otro por se desviaron, ejemplo. y se convirtieron Wow. en seres que no les importa Ujú. la vida de los demás, y no se preocupan Y por nadie eso que no sería sea lo de un... ellos. O sea, eso se ha visto en muchas historias, lo del héroe trágico, como lo que se vio en Arcane, Kane con Jean, que literal es una persona inestable porque en el fondo no puede aceptar que gente querida murió por su culpa. Por eso creo que algunos videos defendiendo al villano aparecen a raíz de eso, claro, acompañado de las míticas Ujú. frases que a primera los hace parecer sabios y que, justifica Sabios. sus acciones. Pero Justifica. primero que Ujú. nada me gustaría centrarme específicamente en algunos casos de villanos, que a primera puede parecer que están en lo correcto, pero que Sí, detrás pero- ocultan intenciones no tan bondadosas. Eso sí tiene razón. Shere Khan no tenía razón. Empecemos hablando de Shere Khan, pues según algunos, este tigre aparentemente estaba tratando de proteger la selva del niño humano, pues parecía querer seguir las reglas y recordarles a todos que el hombre solo hacía un mal a la naturaleza, y pues sus palabras se cumplieron casi al final. Nada más. Casi al fin. ¿No es mi rostro una advertencia de lo que es capaz un adulto? Repasemos esto. El cachorro del hombre se convierte en hombre y el hombre está prohibido. Creo que vio tu futuro. Unos cuantos detalles que pasamos por alto, Sí, y es que este ¿cuáles tigre son? que parece seguir las reglas por el bien de la selva, En realidad no no lo lo hacía sigues. tanto por eso realmente. ¿No? ¿En qué me baso para decir esto? Verán, desde que se nos presentó, este ya parecía tener fama de ser alguien que no las seguía tanto realmente. No la seguía realmente. ¿Tú qué sabes sobre la ley? Raksha. Cazas por placer. Asesinas por Cas- Tú no conoces la ley. Y es que si Ah. analizamos bien este asunto, Shere Khan parecía querer matar a Mowgli por capricho, pues si ¿Por no se capricho? acuerdan, este estuvo a punto de abandonar la selva y estar con los suyos, aparte de que Abandonar la selva y estar con los suyos.
Eso es lo que quería. Solo era un niño pequeño que no representaba algún peligro, pero con tal de hacerlo volver este asesino Aquila, no por defensa, no por territorio, no, mató despiadadamente a un inocente. A eso súmenle que en realidad fue el tigre quien trajo el mal a la selva, pues fue el quien forzó al niño a buscar venganza usando el fuego, todo por su capricho de querer O sea, eso sí tiene razón. Shirkan ha hecho cosas malvadas por caprichos y todo lo que pasó en la cinta fue por su culpa. Y querer vengarse es algo natural en todo ser vivo. Matarlo cuando no había ninguna necesidad real. ¿Por qué haces esto? Se ha ido. ¿No es eso lo que querías? Lo quiero muerto. De no ser muy mencionado, igualmente ha tenido ¿Hopper? sus menciones en alguno que otro ¿Qué es video, ese? y créanme que las razones del por qué a este insecto le dan razón son algo ridículas, pues desde decir que todo era por el bienestar de su colonia, o que era por necesidad, que debían alimentarse, y con eso está No era justificado cierto. el abusar de las hormigas, pero permítanme decirles que esto no tiene nada de justificable, pues los saltamontes perfectamente Saltamontes. podían tener recursos por su propia cuenta, y ¿En al fin y serio? al cabo estos podían volar para buscar más fácilmente ¿Volar? alimento o refugio, y por lo que se vio en la película, estos eran superiores a la mayoría de bichos de la película, pero estos se aprovecharon de eso para explotar a las Para hormigas, explotar. solo porque tenían pereza de trabajar. De hecho, por esa necedad puso en riesgo a su clan ante la lluvia. Así que ni tan preocupado estaba por la seguridad de los demás, O sea, y eso no era sí ninguna llega- cuestión de necesidad, era solo para mantener sumisas a las hormigas y tener la buena vida. Es más, O sea, eso sí llega a pasar con las personas como los ricos que hacen actos que literalmente otros tienen que resolver. O sea, hay unos ricos que literal hacen todo eso por placer. Y esta hormiga es como un perfecto ejemplo de un rico. mismo, con sus propias palabras lo dice muy claramente. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas. Magnífico. El Rey Magnífico de Wish es, a mi opinión, uno de los villanos más defendidos desde su aparición, pues Sí. pese a que la película no fue del agrado de muchos, la gente suele hablar bastante del villano, y en serio que hay una cantidad masiva de personas que afirman que este personaje es el verdadero héroe, y pues debo confesar que sí concuerdo con muchos de los argumentos que usan para defenderlo, pero también hay otros que nadie toma en cuenta, pero eso lo veremos más Sí. adelante. ¿Cuáles son Empecemos esos? con un poco de contexto ya que no todos lo conocen. El personaje de Magnífico solía ser un campesino cuyo pueblo fue devastado, y en un intento de evitar que volviera a pasar, pasó años aprendiendo magia y volviéndose un hechicero, y él junto a su Un reina hechicero. fundaron un reino en una isla, Reino donde fundaron. toda persona de toda raza podía Wow. vivir en paz, Toda- incluso pudiendo realizar un deseo siempre y cuando Un este no fuera deseo, malo, sí. y la razón del por qué Uno es el malo. malo al final, se debe a que usó una magia prohibida para Magia. proteger a su reino de Sí, otra eso. magia De que otra apareció por un capricho de la protagonista, de querer ¿Capricho que de la todo deseo se protagonista? cumpla, y por el resentimiento. O sea, a ver si entendí. O sea, la protagonista era una caprichosa que deseó que todos los demás pudiesen cumplir sus deseos. No, pues literal, ella no entiendo por qué la hicieron parecer una heroína. De que no le cumplió el deseo a su abuelo. Con todo lo dicho, podría decirles que este es uno de los pocos casos en donde el villano sí tiene total razón, tanto en su Sí. filosofía, motivaciones y acciones, y que la protagonista es la verdadera mala. Sí, De no ser eso por sí. el siguiente problema. ¿Cuál Verán, es? Sí, es verdad que el rey le daba un hogar a extranjeros, todos eran Extranjeros. felices, que era un héroe. O sea, le daba hogar a extranjeros, pero este literal utilizó magia para
para someter a sus súbditos. Y que este usó una magia prohibida con el fin de proteger a su reino, pues a grandes males grandes remedios, pero los que defienden a capa y espada a este personaje ignoran un par de cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que este rey era bueno con el pueblo, cuidaba sus deseos y fue un protector noble, pero un defecto que todo el mundo ignora es que parecía tener una enferma obsesión por controlar todo, pues cuando esta chica le dice algo que no le gustó, pierde los estribos con facilidad, que sí, es entendible y justificable dado a la petición egoísta, pero no deja de ser un poco exagerado, tratándose de un rey aparentemente sabio. Otro detalle muy importante es que cuando aparece una magia que no es la suya, estuvo a nada de usar el libro prohibido aún sin saber que lo que vio era algo peligroso, sin siquiera usar algo del conocimiento que obtuvo por tantas décadas, y por su trauma de perderlo todo, casi se dejó llevar por sus impulsos de no ser por su reina, la que por cierto, fue quien también fundó dicho reino, y estuvo a su lado desde el comienzo. Por si no se entiende, trataré de explicar con el siguiente ejemplo. Supongamos que un soldado funda un pequeño pueblo, y en un intento de proteger todo lo que construyó y su gente, aprende más y más conocimiento en armas, tácticas y estrategias, y de paso entrena a otros para estar preparados, pero al escuchar un disparo, este soldado, en lugar de usar todo su conocimiento en armas y táctica, lo primero que hace es usar una bomba atómica. Aquí nos encontramos con algo parecido, pues este personaje que dedicó décadas de su vida a aprender diferentes hechizos que podían materializar objetos, dar conocimiento y hasta hacer levitar las cosas, decidió usar una magia prohibida que pasó a adueñarse de su cuerpo y su mente. O sea, eso se entendería mejor. Por ver un destello de magia diferente. Y sí, es verdad que era por preocupación, pero insisto, fue demasiado imprudente y arriesgado usar una arma tan peligrosa sin medir bien el asunto, pues aún si queremos añadir que la magia de la estrella no era buena del todo, tampoco era precisamente mala, pues cuando esta apareció lo primero que hizo fue hacer sentir a los habitantes un sentimiento de alegría y esperanza, magnífico, sin saber bien si lo que vio era realmente peligroso o no, se dejó llevar por su obsesión de querer tener todo bajo control, y de usar sus habilidades y conocimiento, se fue por una senda peligrosa, y con eso casi destruye el reino, que él mismo construyó con cariño y dedicación. Y en cuanto a la protagonista, pues, no les negaré que sí fue culpa suya, que sus deseos eran egoístas, entre otras cosas, pero algo que me parece vale la pena mencionar, es que todo lo que pasó fue más por descuidada, y es que por el amor de Dios, hablamos de una adolescente ingenua que pensaba que todo deseo debía cumplirse, y que literal, lo único que hizo fue cantarle a una estrella, y eso fue lo único que desencadenó todo, pues incluso si queremos decir que ella es la verdadera villana, sería más una villana involuntaria, ¿Villana pues fue involuntaria? algo por descuido, algo sin querer, y no fue algo por malicia. Por Nunca todo lo eso, hizo por y pese nada. a que el rey era bueno, noble y estaba en lo cierto, no quita el hecho de que se dejó llevar por sus impulsos y sus traumas, y le duela a quien le duela, a fin de cuentas sí o sí termina siendo el villano por no actuar de forma prudente. Sí, fue un villano por actuar de... Que algunos villanos suelen tener motivaciones de avaricia o poder, también hay otros cuyas motivaciones son el de sentirse una especie de dios que salvará a todos. De Dios. Personajes como la Samas. Thanos, Pain y Zamasu son personajes que si bien no son tan parecidos, tienen una idea de lo que hacen es lo correcto, bajo la lógica de que eliminar a una cantidad de gente es algo que traerá paz. Sé muy bien que hay muchísimos más personajes con este tipo de ideas, pero menciono a estos ya que me parecen los más conocidos, y de los más comentados, O sea, pues sí. son personajes que vivieron o vieron alguna tragedia sobre los males de la humanidad, Y su eso es objetivo lo que quieren. entre comillas, erradicar este mal. De hecho, la filosofía ¿Erradicar? de Zamasu se da sobre que los humanos arruinan lo bello, que están en constantes guerras y solo hacen mal, y sus palabras tienen una dura verdad, like Yagan y Una dura verdad, pero eso en parte también es culpa de los dioses, sí, ya que estos no logran guiarlos
a otro camino, o sea, el camino del bien. Polo planeaba usar la libreta para quitar del camino a asesinos y demás criminales. Thanos y Pain vivieron ellos mismos una tragedia que los hizo querer cometer un genocidio para, de algún modo, traer paz a los sobrevivientes. O sea, y si bien estos actos podrían ser buenos de alguna manera al erradicar un mal, hay varios problemas que no terminan de justificarlos, pues para empezar, es curioso como Zamasu dice que los humanos son seres que arruinan la belleza del mundo y solo traen caos. De hecho, eso sería cierto si no fuese debido a una ocasión. El mismo Zamasu está causando destrucción y está arruinando él mismo la belleza. Pero él mismo termina matando a su mentor, acaba con los Kaioshin matando a su vez a los dioses, y destruye todo a su paso sin pensar en los animales, la naturaleza o los inocentes. Like, si bien en el inicio solo mataba criminales, luego empezó a volverse loco de poder, pues y empezó a matar a inocentes. Sin ningún remordimiento a inocentes, gente noble, incluso importándole poco su familia, todo por su delirio de sentirse un dios. Eso sí tiene razón. Él era un imbécil que literal solo quería su beneficio propio, sin importar si perjudica incluso a su propia familia. Y si bien tenían la idea de traer paz por medio de acabar con un número de personas para que otros pudieran prosperar, esto fue algo que lo hicieron al azar, pues el chasquido desvanecía gente buena y mala por igual, pudiendo dejar a criminales y llevarse a los buenos, algo parecido a el plan de Nagato con el poder de los Billus, donde tanto animales como niños pudieron ser borrados. Tal vez sus intenciones pidieron ser buenas, pues personajes de este tipo tienen la idea de traer paz por medio del dolor y borrando lo malo. De hecho, casi que podrían ser del dolor. O sea, sí, eso sí serían como antihéroes, pero al final del día también perjudican a inocentes. Sí, dañan bastante a muchos lugares. Antihéroes, y es que estos no los mencioné mucho en el video pasado, pues los antihéroes me parecen algo aparte, harina de otro costal que no tiene mucho que ver con los héroes y villanos, pero aparte, harina de... El elfo oscuro, ¿ven? ¿Es el elfo oscuro? De otro costal que no tienen mucho que ver con los héroes y villanos, pero algo que quisiera decir sobre estos, es que los antihéroes saben que la manera en la que hacen justicia no es la correcta, pero lo hacen para mantener a salvo a los inocentes, pues es verdad que el mundo está plagado de gente cruel y sádica, pero también existe gente inocente, que se gana la vida de forma honrada. O sea, los antihéroes pues se justifican mejor, pues al final estos saben que lo que hacen está mal y que estos matan personas malvadas, pero no matan a inocentes. Y estos en cambio, los que está hablando ahora, como Zamasu, Thanos, Pain, Yagami, ambos, todos ellos se están perjudicando a personas inocentes y dañando lo que quieren proteger. Sin hacerle daño a nadie, y los antihéroes erradican el mal de raíz para mantener a salvo a los inocentes. De hecho, Light empezó como un antihéroe. O sea, sí, Light Yagami empezó así, pero luego empezó a matar a inocentes también. Pero luego se llevó también gente que lo admiraba, que lo quería, y el resto de personajes que los admiraba de Dios hicieron lo mismo. Aniquilando tanto a gente mala como a humildes por igual, de paso haciéndole daño también a la fauna. Sé que hay villanos que pueden tener algo de verdad en sus palabras, pero no en sus acciones, e incluso si nos centramos solo y únicamente en sus palabras, ni siquiera en eso acertan, pues un video que me recomendaron hace poco muestra villanos que ni siquiera en sus palabras tienen razón. Ni siquiera en palabras tienen razón. Aunque las ideas y motivos de los resolverlo de forma inadecuada y egoísta. Así que no te conviertas en un villano después de ver este video. O sea, sí, la mayoría son egoístas. ¡Somos familia! Y Héctor era mi mejor amigo. El éxito no se obtiene fácil, Miguel. Hay que estar dispuestos a hacer lo necesario hasta vivir tu momento. El villano de Disney que comprende cómo funciona el mundo a gran escala es el Dr. Facilier, quien convence a Lawrence de aliarse y poder lograr la fama que tanto anhelaba más allá de la humillante mirada de los Naven. Tú y yo sabemos que el verdadero poder de este mundo no es mágico, es el dinero, montones de dinero. Créanme de verdad que por más que lo intenté, no termino de entender del por qué este usuario puso esos villanos, pues dice que no hay que volverse villanos, y dice que sus acciones no eran tan buenas, pero cuando el título de tu video dice villanos que sí tenían razón y no los apreciamos, y pones personajes como Ernesto
de la Cruz y el Hombre Sombra. O sea, eso sí ya es... Eso es atraer bastante público porque esos villanos no tenían del todo la razón. Ernesto era un egoísta que traicionaba a los suyos para obtener dinero, fama y riquezas. O sea, si el Señor de las Sombras quería poder para así... Bueno, solo continuamos. Tenemos un problema, pues de verdad dices que el hombre que mató sin remordimiento a su amigo y casi mata a un niño por fama, tiene razón. Y para colmo, termina diciendo esto. Yo creo que varias, ¿verdad? Déjame tus comentarios y podría hacer una segunda parte. Que créeme, hay demasiados. Que créeme, hay demasiados. ¿Cómo demasiados? Hay historias donde no todos llegan a ser tan malos como parecen, y que todos podemos ser el malo en una historia mal contada. Sí, el malo... Es justo el como... malo... O sea, eso también llega a pasar, pues hay personas que se vuelven malas, pero en la historia de una, mientras que la otra es la verdadera. O sea, una historia... que ven a una persona que hace maldades, pero si lo ves desde su perspectiva, lo entenderás mejor, y eso es lo que está pasando aquí ahora mismo. Dijo Willy Tybur, soy el malo de su mundo. Es posible que el malo destruya de todo a mi paso, pero debo decir que para mí ustedes son los malos en la historia. Aquel día destruyeron la muralla. Mi madre. Todo, y sí, pueden existir villanos que pueden tener razón. Uno que me gustaría poner de ejemplo es Gorro, pues él era un inocente Gorro. que sirvió sin cesar a Dios. O sea, él sí, por decirlo así, él sí era un antihéroe, pues, en que admitirlo. Los dioses que tenía eran unos verdaderos miserables, pues, tal y como se ve, estos abusaron de ellos. Dioses que Como al se final ve. lo ignoraron, se burlaron y dejaron morir a su hija. Sí, Por esto eso cuando pasó. la necroespada le da el poder, se da a la tarea de matar a los dioses, que si bien no todos son malos, sí que tenía razón sobre que la mayoría no haría nada por ayudar, algo que termina... O sea, eso sí en parte tiene razón, ya que muchos no han ayudado, y de hecho el propio Zeus lo dice en una parte. La cantidad de mortales que se sacrificaron por sus dioses, eso dice Zeus. Haciendo un hecho, incluso, y para el que no lo sepa, en los cómics Thor se quedó pensando en las palabras de Gorro, incluso dejó de ser digno al aceptar sus palabras, por lo que... Incluso dejó de ser digno al aceptar las palabras de Gore. O sea, dejó de ser digno al aceptar las palabras. Nos encontramos en un caso donde hasta el héroe le dio la razón al villano. El héroe Hay villanos que son gente... el héroe le dio la razón a villanos. Wow, me impresiona. Es que no suele pasar eso tan seguido o sea, eso lo esperaba de alguien más, pero de Thor, de Marvel, wow. Derrota, personas que nunca eligieron ser malos, que la vida los trató mal, les arrebató lo que amaban, y a veces hasta llegan a ser víctimas manipuladas por un mal aún peor, y que pueden tener una razón más que entendible del por qué son lo que son, y a veces hasta nos gustaría que algunos villanos tuvieran una redención, ya que en el fondo... Sí, eso sí sería... Eso sí es bueno. No, o sea, ese concepto es uno de mis mejores y algo que muchas veces me ha gustado. Un villano que tiene razones para hacer lo que hace y que al final del día puede tener una vida mejor. Sabemos que no son tan malos como aparentan, pues hay quienes sí merecen una segunda oportunidad. Sí, y una también segunda están oportunidad. Otros que al parecer que no son ni buenos ni malos, Ni buenos sino ni que malos, solo buscan sobrevivir y mantener vivos a los suyos a costa sobrevivir. de hacer... Sí, eso llega a pasar en la vida real. Sobrevivir y proteger a los suyos. O sea, muchas personas harían lo que... Muchas personas harían lo que hace esa persona. Y eso pasó en The Last of Us, en Attack on Titan, en esos es un ejemplo bastante bueno.
algo moralmente incorrecto. Sí, pero moralmente eso no incorrecto, se aplica pero para todos. no sé. Verán, el mensaje que traté de ¿Cuál dar en la se primera aplaca? parte y que quisiera dejar bien en claro aquí es que no todos son así, no todos todos tienen son. razón. Pues si bien podrán haber villanos con un pasado trágico y una razón para ser lo que son, también existen los que son Sí. malos solo porque sí, seres Solo- egoístas, enfermos, avariciosos, Y embriagados eso de es lo poder que que pasa. solo buscan satisfacción en herir a los demás y que solo buscan su Solo- propio beneficio y que no tuvieron Eso es lo que ningún tipo hacen la de mayoría de los tragedia, y villanos. aún hay gente que piensa que hasta ese tipo de villanos están en lo correcto, y aunque tuvieran algún pasado trágico, sigue sin ser motivo para justificar sus malos actos, y como ya había aclarado en la primera parte, muchos de los héroes también han sufrido tanto más que los villanos, Sí, y estos tanto saben que o aunque el más. mundo es cruel, ellos se esfuerzan para hacerlo un lugar Sí. mejor, y están dispuestos Y a eso es lo entregar que sus pasa. vidas por el bien de los demás. Sí, Sé muy bien que eso no es- son perfectos, pues también Nadie se es llegan a perfecto. equivocar, y hasta cometen Sí. un error igual o peor Y- que el de algunos villanos, pero algo Peor que que me el de sigue los propios molestando a día villanos. de hoy es que nadie toma en cuenta que la diferencia recae en las intenciones, pues Ujú, cuando un en héroe las comete un intenciones. error es más por descuido que por malicia, y al notarlo estos hacen lo posible por enmendarlo, porque saben que lo que hicieron estuvo mal y tratan de corregirlo, mientras Y que el tratan- villano comete sus tratan de fechorías, siendo Ujú. consciente que están mal y sin remordimiento, pero al parecer la gente seguirá abogando y justificando al villano, mientras que el héroe es Wow. tachado como el verdadero malo. Pero en fin, Wow. eso ha sido todo, espero que fuera de su agrado. Bien. Si tienen una opinión diferente, pueden escribirla en los comentarios, y sin nada más por decir yo me... frases de héroes que tienen razón. Frases de héroes que tiene Pero todos Batman. quieren saber quién es el héroe que lo salvó. Cualquiera puede ser un héroe, también un hombre que hace Cualquiera algo puede tan ser. simple Como- calmar y ponerle un abrigo en los hombros a un niño y Wow. después decirle que no era el fin del mundo. Eso sí es una buena historia. Los noticieros te atacan, todos creen que fuiste tú. Sí, ¿por qué no se defendería a Capitán? Pues al final del día no fue él. Fue por... Este decide no hacerlo porque al final es mejor persona que ellos. Dicen cosas peores de ti. Sí, y es horrible. ¿Cómo puedes estar tan no enojado por eso? Yo sé quién eres. Hablo con los policías, con los bomberos, las personas que ayudas. Y escucho Hablas. historias de cómo salvas vidas. Sí, Que jamás eso es pides mejor reconocimiento, ni que un recompensa, ni siquiera héroe. las gracias. Eso es No importa mejor qué que un digan los antihéroe. periódicos, ni los Pues, políticos, ni entonces- todo el mundo. Ellos no definen quién eres. Lo haces tú. Y no es- con palabras. Sino con acciones. ¿Por qué peleamos para salvar a los humanos? Con una raza primitiva y violenta. Lenta. Éramos Es nosotros. igual que antes. Son una especie Sí. joven. Tienen mucho que aprender. También los Transformers han actuado de manera violenta y egoísta por Es un derecho de todos razón. los seres. Sí, una libre. No es pecado pelear por la Mejor. justicia. Al No. contrario, eso es una buena obra. No, Recuerda que existen no es. oponentes que jamás Que n- entenderán con las palabras. ni Solamente tienes incluso que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. otros solo lo intentarán con la Pero ya no violencia, tienes pero por qué seguir soportándolo. tienes que malvado famoso. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse para un próximo nuevo video. Y espero que les ayude a ver más las perspectivas. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.